Muy buenos días, les doy la bienvenida a esta sesión donde vamos a revisar, eh, vamos a ver una presentación sobre un concepto que es muy importante en dibujo que son los valores tonales. ¿Ya? Eh, los valores tonales son muy importantes para la descripción de una figura, de una forma, de un espacio cuando estamos representando, ¿ya? Porque nos aportan información sobre el volumen del objeto, del espacio, ¿cierto? Sobre la intensidad de la luz que hay presente en el momento y también sobre el color local, sobre el color que cada objeto tiene. ¿Ya? Por eso es importante tener en cuenta o tener claridad sobre qué son los valores tonales para luego poder abordarlo desde la representación. ¿Ya? Bueno, para entender los valores tonales hay que tener claro que si no tenemos luz no podríamos ver nada, ¿cierto? La cantidad de luz reflejada por las superficies hacia los ojos produce una gama de patrones tonales que permiten interpretar el mundo. El tono se produce de tres formas. Primero, el tono relacionado con el color, el tono relacionado con la forma y el tono producido por la luz. La visión humana no siempre hace una distinción clara y el cerebro puede dotar de sentido a una situación sin llegar a diferenciar totalmente los tipos de valores tonales. Sin embargo, para hacer un dibujo es esencial poder distinguir entre estos tres tipos y cómo se crean. ¿Ya? Por ejemplo, en primer lugar encontramos el valor tonal o color. ¿Ya? Todo tiene un color y todos los colores poseen un valor tonal relacionado con cuánta luz absorben y por lo tanto reflejan. Esto significa que algunos colores parecen inherentemente más claros u oscuros que otros. Por ejemplo, un amarillo puro es más claro que un rojo o azul puros. ¿Ya? Entonces, si nos vamos a esta lámina, ¿cierto? A pesar de que la pared, puerta y el cuadro reciben la misma cantidad de luz, ¿cierto? Si hay una luz uniforme, todos tienen un valor tonal distinto. El valor tonal de la pared, que en este caso sería una pared blanca, ¿cierto? El valor tonal de la puerta amarilla, el valor tonal del marco de la puerta, etcétera. Todos tienen una interpretación en escala de grises, ¿cierto? Que es distinta. Aun cuando la luz, aparentemente en esta toma, ¿cierto? Hay una luz que es frontal. ¿Ya? ¿Y por qué pasa eso? Porque esto se debe a que los distintos colores absorben y por lo tanto reflejan distintas cantidades de luz, lo que hace que algunos colores parezcan más claros que otros. Por ejemplo, el amarillo de la puerta se ve mucho más claro que el café del marco de la puerta, ¿cierto? Que el tono café del marco de la puerta, aun cuando tienen la misma intensidad de luz. Entonces eso es lo primero que hay que tener claro, que los colores en sí, si lo interpretamos desde el punto de vista de los valores, del punto de vista monocromático, los colores en sí tienen un valor tonal distinto, ¿ya? Como dice en el ejemplo, ¿cierto? Por ejemplo, un azul puro siempre se va a percibir más oscuro que un amarillo, por ejemplo, ¿ya? Esos son la primera consideración en relación al valor y es su relación con el color, ¿ya? La segunda es la relación del valor tonal con la forma que presenta el objeto. ¿Ya? En un modelo tridimensional se recibe y se refleja más luz si la superficie está dirigida hacia la fuente de luz. ¿Ya? El mismo valor tonal existirá, por lo tanto, en las superficies que estén en el mismo ángulo. Al ajustar el valor tonal de un objeto en las superficies situadas a distintos ángulos, se puede indicar y los volúmenes describir. ¿Ya? Esto lo podemos apreciar acá en esta lámina, ¿cierto? Imaginemos que esto es un bloque, un paralelepípedo, ¿cierto? Gris, pero producto de la orientación de la luz, como lo vemos en la línea, ¿cierto?
hay una cara de este cuerpo que recibe una luz mucho más intensa, que sería la fuente de luz. En este caso una luz cenital, ¿cierto? Una luz que viene desde la parte alta, y por lo tanto se generan una zona de sombra de medio tono y una zona aún más sombría, ya dependiendo del ángulo en que incide la luz. Entonces también ahí ya tenemos una segunda consideración, que es la relación que se establece entre el valor tonal y la forma del objeto. ¿Ya? La forma se revela por la luz, que crea distintos valores tonales según la cantidad de luz reflejada por el ángulo de cada superficie. Las que están dirigidas hacia la luz serán más claras que las que están en ángulo respecto a ella. ¿Se entiende? Entonces, la relación que hay entre la luz y la forma del objeto. ¿Ya? A pesar de que es eh, un objeto blanco o un objeto gris en su totalidad, dependiendo de cómo incide la luz en él, vamos a notar que hay zonas que se ven más claras, zonas que se ven más oscuras, zonas intermedias, como en el caso de esta lámina. ¿Ya? Y una tercera consideración sería la relación que se da entre el valor tonal y la luz. ¿Ya? En este caso, la relación tono-luz es distinta a las dos formas anteriores de valor tonal. Están directamente relacionados a un color particular o a un modelo tridimensional. Pero el tono-luz es más amorfo y es creado por la propia luz. ¿Ya? La luz varía en intensidad, proyecta sombras, cae de forma desigual, crea reflejos, se camufla igual que se revela. El tono creado por la luz tiene el potencial de crear una atmósfera visual, pero también se pueden utilizar para organizar el dibujo. Se pueden resaltar zonas o ocultar otras en las sombras. Los contrastes se pueden suavizar y difuminar o intensificarlos y dramatizarlos, y al tener una única fuente de luz se le puede dar unidad al dibujo. ¿Ya? Aquí, esta relación entre el valor tonal y la luz se evidencia en esta lámina, en este ejemplo, ¿cierto? En un dibujo de Cézanne. En el dibujo de Cézanne, la luz procede de la izquierda e ilumina la superficie frontal de la figura, toda esta zona de acá. La transición del frontal al lateral sería el costado, ¿cierto? De claro a oscuro, va pasando desde el borde más claro al borde más oscuro, y se observa con tanto cuidado como el contorno y varía en intensidad dependiendo de la curva. ¿Cierto? Hay zonas que se marcan mucho más oscuras, como por ejemplo debajo del brazo, debajo del antebrazo o debajo del mentón. Y una sutil cantidad de luz de luz reflejada se emplea para describir las superficies posteriores. ¿Ya? Entonces sería esto el contraluz, una pequeña vuelta a la luz. ¿Ya? Entonces ahí vemos cómo en la figura, ¿cierto? Dependiendo de cómo incide la luz, también va a presentar valores tonales diferentes, aun cuando el modelo en sí tiene un tono uniforme de piel, ¿cierto? El color local, podríamos hablar, sería el color de su piel, es un color uniforme, pero producto del valor, del producto de la luz, de la incidencia de la luz, hace que la figura también se manifiesta en zonas de mayor intensidad de luz y mayor intensidad de sombra, ¿cierto? Dependiendo de cómo incide la luz en la figura. ¿Ya? Un problema fundamental en el dibujo es que todos los tipos de valores tonales pueden estar presentes al mismo tiempo. Esta es una consideración que hay que tener súper claro. Los tres tipos de valor, ¿cierto? Que hemos enumerado, cuando nosotros nos enfrentamos a un modelo, los vemos presentes los tres, porque podemos trabajar con modelos de distintos colores, ¿cierto? Por ejemplo, un jarro amarillo, una botella verde, etcétera. También podemos ver cómo la forma, ¿cierto? La forma, cómo incide la luz en la forma. Vamos a ver que en el jarro amarillo, por ejemplo, que dibujemos, aun cuando es amarillo en su totalidad, la forma de cómo incide la luz en él también va a generar diferencias de intensidad o de cómo lo percibimos.
¿ya? Entonces, lo que uno tiene que hacer en ese caso es tener claridad que existen esas tres formas, que existe el valor local, el valor del objeto en sí, el valor que está dado por su forma, ¿cierto? Por cómo incide la luz en él, eh, dependiendo de su forma, ¿cierto? Y también de la intensidad de la luz, que sería el valor luz, ¿cierto? Que lo da una fuente de luz específica. En este dibujo que apreciamos acá, en esta lámina, la única fuente de luz revela y oculta selectivamente las formas, ¿cierto? Podemos ver que hay una orientación, en este caso desde la derecha a la izquierda, ¿cierto? Incide la luz. Por lo tanto, hay partes de la figura que se ven ocultas por la sombra. Por ejemplo, parte de la nariz de este personaje no lo logramos apreciar porque está difuminado por las sombras, ¿ya? Algunas zonas están totalmente ocultas por las sombras, que poseen una gama de transición de suave a muy fuerte, ¿ya? Según el tipo de contorno o curva que se describa. Ya, por ejemplo, en lo que es el rostro, que está en un ángulo más o menos frontal, podemos ver que hay una luz uniforme, pero apenas cambia el ángulo, ¿cierto? Por ejemplo, acá donde se produce la sombra en el cuello o el cambio en el ángulo en la forma del rostro, también ahí se produce de inmediato un cambio en la intensidad del valor tonal. ¿Ya? Algunas zonas están totalmente ocultas por las sombras, que poseen una gama de transición de suave a muy fuerte. Según el tipo de contorno o curva que se describa, la iluminación, bastante teatral, también crea una atmósfera maravillosamente furtiva para la conversación entre susurros. ¿Ya? Entonces vemos cómo también el efecto de la sombra en este caso está incidiendo en la figura. ¿Ya? Bueno, en lo que respecta al trabajo que se inicia a partir de esta presentación, ¿cierto? Es cómo nosotros somos capaces de abordar la representación de un volumen, de un objeto, ¿cierto? Pero tratando de describir no solo sus contornos ni su estructura, sino que también en este caso tratando de describir su volumen y cómo incide, ¿cierto?, la iluminación en dicha figura, ¿ya? Para eso nosotros vamos a iniciar esta parte de trabajo que consiste, ¿cierto?, que se denomina sombreado o valorización de un dibujo, ¿cierto? Vamos a emplear un recurso técnico que se llama achurado, ¿ya? El achurado, la técnica del achurado consiste en dar sombreado a las superficies a través de líneas, tramas o texturas, ¿ya? De esta manera se logra dar volumen a los objetos. El sombreado depende de la agrupación de las líneas o tramas. Entre más juntas se encuentren, dará una sombra más oscura, ¿ya? Entonces, el achurado es una forma de sombrear, ¿ya? Porque también podemos trabajar con el degradado, ¿cierto? Que sería el desvanecimiento de un color hacia el blanco, es decir, puede ser también el difuminado, que consiste en el suavizado de líneas creando manchas suaves que se funden con otro color o con el papel mismo. De esta manera logramos efectos de sombreado en nuestras creaciones, ¿ya? El difuminado sería la manera en como nosotros vamos moviendo el pigmento, ¿cierto? Frotándolo, difuminándolo, y en el caso del achurado sería una interpretación que es más esquemática porque recurre, ¿cierto?, a ciertas convenciones, en el sentido de generar diferencias de grises a partir de un mismo recurso, ¿cierto? Porque sería un sistema de líneas que se van superponiendo hasta conseguir eh, un valor determinado. Ya en el caso del achurado se puede abordar al trabajar desde la intensidad del lápiz, ¿cierto? Trabajando con una intensidad menor a mayor, es decir, desde tonos más claros a tonos más oscuros. Y también se puede trabajar por superposición de capas, ¿ya? Donde nosotros podemos trabajar con una capa neutra o, por ejemplo, cuando trabajamos con un lápiz de tinta, que el trazo que tenemos en el lápiz de tinta es un trazo regular. Entonces, en ese caso, no podemos trabajar con la intensidad del lápiz, poniendo más o menos presión. En estos casos, lo que sí podemos hacer es recurrir a un trabajo de por capas de achurado. Es decir,
una capa con una inclinación, luego otra capa superpuesta con otra inclinación del trazo hasta llegar a generar un valor más oscuro. ¿Ya? Entonces va a depender en el caso de la intensidad de las capas. Entonces estos son los elementos con los que vamos a trabajar en el fondo y las consideraciones que hay que tener al momento de empezar a trabajar una representación, una representación del volumen de un objeto. ¿Ya? Ahora vamos a ver vamos a ver un video, ¿cierto? Donde hay un ejemplo de cómo trabajar eh, las escalas de achurado. Así que lo vamos a buscar inmediatamente. Por aquí está eso. Estoy buscando. Aquí tenemos los videos y demostraciones de clase. Ya dibujo. Ya, este video vamos a ver. Ya, este es un video donde se muestra un ejercicio de escala de grises. Ya lo vamos a dejar sin audio por ahora. Ya, en este caso lo que yo estoy haciendo en este video es que voy a hacer un ejercicio de donde voy a trabajar una escala de grises. Voy a hacer un tipo de hechurado que se llama facetado y otro que se llama modelado. Ahora lo vamos a ir viendo en la medida que vayamos avanzando. Ya, entonces en estos bloques que están ahí dibujados, voy a hacer en primer lugar un achurado facetado. El achurado facetado, en este caso, o una escala de achurado facetado, corresponde a un trabajo donde en cada uno de los módulos, ¿cierto?, que estamos observando ahí, se va a trabajar un plano gris distinto a partir de la aplicación de achurado. ¿Ya? Vamos a ver ahora cómo podemos trabajar. En este caso voy a trabajar con líneas diagonales, ¿cierto? Con una cierta intensidad del lápiz, que no es muy fuerte, más bien suave, y con un ángulo que lo voy a mantener, ¿cierto? En esta primera parte lo mantengo en todo el recuadro. ¿Ya? La idea en esta parte es completar, ¿cierto? Cada cuadrito que estoy rellenando, tratando de que se vean, de que se perciban con la misma intensidad de gris. ¿Ya? Si yo me alejo un poco, ¿cierto?, de estos dibujos, y la idea es ir viendo que los distintos bloques tengan la misma intensidad, ya se vean con la misma intensidad se perciban con el mismo gris. ¿Ya? Posterior a eso, lo voy a avanzar un poquitito, ¿ya? Hasta completar la primera capa. Esa sería, ¿cierto?, la primera capa donde todos los bloques presentan aparentemente, ¿cierto?, o de manera general, un valor distinto. ¿Ya? Entonces ahora para sumar un valor, para que el siguiente valor sea más oscuro, voy a incorporar una segunda capa. ¿Ya? Una segunda capa de líneas, de achurados, que en este caso, ¿cierto?, ya me va a dar una diferencia con el anterior, con el primero. ¿Ya? El primero tiene una capa, el segundo tiene dos capas. ¿Ya? Entonces lo vamos a adelantar un poquito. Ahí ya vamos avanzando, ¿cierto? Ahí se nota claramente esos tres primeros bloques con dos capas que se ven más oscuros. ¿Ya? Avancemos un poquito. ¿Ya? Ya. Ahora estoy iniciando la tercera capa. Una tercera capa de achurado. ¿Ya? Y ahí podemos ver la capa más clara, sin línea, la capa gris clara, la gris un poco más oscura y un poco más oscura. Y aquí voy a avanzar, ¿cierto? Hasta completar todo ese bloque con en este caso sería ya la tercera capa de achurado. ¿Ya?
Ahí ya estoy comenzando la cuarta capa. Ahí ya llevamos 5 o 6 capas, ¿cierto? Aproximadamente. Y a la vez estoy aplicando mayor presión del lápiz porque estoy buscando que los últimos bloques se vean más oscuros, ¿ya? Entonces, así como aumento la cantidad de capas de achurado, también voy aumentando la presión del lápiz, porque me interesa que vaya quedando claridad, ¿cierto? Que a la medida que voy avanzando, se va oscureciendo el plano, hasta llegar al último que va a ser el más oscuro, ya que ahí se va a recibir ya varias capas de achurado. Entonces, y ahí lo que hice fue poner una capita también en el primero porque había demasiada diferencia entre el blanco del papel y el gris, y el primer gris. Entonces le di una trama, también un achurado suave, con poquita presión, y tratando de que no se viera más oscuro que el que está a continuación, que se viera más clarito. ¿Ya? Entonces ahí ya más o menos tenemos establecida una escala de grises a partir de achurado y de superposición de capas de achurado. ¿Ya? Eso sería una forma. Y esto me permite, cuando trabajo de esta manera, yo puedo, al representar un objeto, por ejemplo, puedo marcar claramente dónde están los valores, ¿cierto? Más oscuros y lo puedo esquematizar y sintetizar de alguna manera. ¿Ya? Y ahora, en el otro bloque, lo que vamos a hacer en este caso es una transición. Vamos a tratar de que pasar desde el tono claro hasta el tono más oscuro en el otro extremo, sin que haya se marquen las diferencias como en el primero. Ya tratar de que sea una transición eh, que vaya pasando paulatinamente de un valor a otro. Entonces, para esto yo me estoy fijando, para establecer el valor que quiero, me estoy fijando en la escala que está acá, en la escala que hice en primera instancia. Entonces voy tratando de que se parezca al que está justo al frente. Posterior a eso, cuando ya haya avanzado un poco, ¿cierto? Ahí vamos viendo cómo se va avanzando. Voy aumentando la presión del lápiz, voy aumentando la proximidad entre las líneas para que se vaya haciendo o notando bien la diferencia. ¿Ya? Cuando haya completado eso, ahí voy avanzando, ¿cierto? Cada vez la presión del lápiz es más intensa y aprovecho de ir rellenando los espacios que me van quedando muy claros, los voy tapando igual. Y, y cuando ya hice esa parte, esa primera parte, ahora voy a hacer un, un, un trabajo que me permita integrar o generar las transiciones entre un valor y otro, porque ahora, como está ahora, todavía se ve como facetado, ¿cierto? Se marcan las diferencias entre un valor y otro. Entonces ahora, en lo siguiente, voy a adelantar un poquito. Aquí ya lo que voy a buscar es tratar de generar transiciones, de que se pase de un valor a otro paulatinamente y no se marque tanto la diferencia. Y ahí aprovecho de rellenar los espacios que me faltó trazar y y también aplicando la intensidad del lápiz que sea pertinente en la zona en la que estoy trabajando, porque si estoy trabajando en la zona clara, tengo que trabajar con un trazo bien suave. ¿Ya? No puedo poner un trazo muy marcado. Y ahí más o menos se va generando la escala. O sea, y de a poquito se van integrando los distintos segmentos para producir ese efecto de transición, ¿ya? O de pasaje, distinto al facetado que hicimos en la primera parte. ¿Ya? Y ahí después puedo incorporar trazos más largos, ¿cierto? Que integren un poquito y que organicen y que ordenen, porque también se veía un poco desordenado. Aun cuando mantengo la orientación del trazo en esta parte, se requiere eso. ¿Ya? Entonces ahí completamos el ejercicio de generación de escalas de grises por achurado. Hicimos un achurado facetado y un achurado modelado, en este caso. Y ahora vamos a ver cómo se aplica, cómo se aplica este procedimiento
de achurado, ¿cierto? En la representación de un objeto. Y aquí tenemos otro video que lo vamos a revisar, ¿ya? Acá tenemos un objeto, ¿cierto? Trabajando con una fotografía como referencia, es una foto de una cafetera, ¿sí? Una cafetera un poco antigua. Y ahí estoy marcando en la zona donde está pasando el lápiz, estoy describiendo las partes donde hay mayor sombra, ¿cierto? Donde el dibujo es más oscuro, en la base y en el costado del mango, en todas esas partes hay mayor oscuridad. Entonces, en esta primera parte del dibujo, lo que yo voy a hacer se llama trabajar la valorización de la línea. ¿Ya? La valorización de la línea significa que yo trabajo con mayor intensidad o mayor presión de la línea o mayor grosor incluso, ¿cierto? En las zonas donde hay mayor sombra, de acuerdo a lo que vimos en la foto. Entonces, como ya había esquematizado la figura, pero con un trazo suave, ahora lo que voy a hacer es acentuar el trazo en todas las partes del dibujo donde hay sombra, ¿cierto? Como lo vimos en la fotografía al comienzo. Entonces, en todas esas partes del objeto, yo voy a acentuar el trazo, ¿ya? Para marcar que ese es el lado del objeto que recibe sombra y por lo tanto el lado opuesto será el que recibe la luz y será con una intensidad mucho más clara, ¿ya? Ahí vamos viendo cómo se va aplicando la línea valorizada dependiendo de las sombras que se generan en el dibujo. ¿Ya? Ya, ahí vamos avanzando, ¿cierto? Vamos avanzando y ya tenemos más o menos el lado y vamos describiendo las zonas oscuras del objeto. ¿Ya? Entonces ahí ya podemos ver que el objeto en sí tiene una zona donde hay luz y otra donde hay sombra. Entonces avancemos un poquito con esa parte. Ya, entonces esto que hicimos al comienzo, que es la línea valorizada, ¿cierto? Nos va a servir para, para orientar el trabajo posteriormente de sombreado que vamos a hacer con achurado. ¿Ya? Avancemos un poquito. Ahí ya se completó prácticamente la línea valorizada. ¿Sí? Y ahora voy a ir identificando, ¿cierto? Cómo voy a interpretar lo que tengo como referencia en la foto. ¿Ya? Entonces, retrocedamos un poquito. Aquí en la foto estamos identificando de nuevo las partes donde hay sombra, ¿cierto? En los bordes, pero también las caras. Tenemos una cara donde hay una sombra bien marcada, luego tenemos grises, también hay unos reflejos muy claros, ¿cierto? Entonces, todo eso lo vamos a tener en cuenta para trabajar. Y aquí comienza el trabajo de achurado, de empezar a sombrear suavemente, ¿cierto? Ahí estoy trabajando con una línea bien suave, con el lápiz levemente inclinado, para aportar un trazo bien sutil, que en la medida que voy avanzando lo voy repasando o voy superponiendo otras capas de achurado y a la vez voy acentuando la intensidad del trazo en la medida que sea necesario, ¿ya? Guiándome por la foto que tengo como modelo en este caso. ¿Ya? Y vamos avanzando, vamos a adelantar un poquito. Y ya se están plasmando la zona general donde había sombra en el objeto. Ya es recomendable trabajar de esta manera, de manera paulatina, no marcar de inmediato los negros oscuros, ¿cierto? Si hay una sombra, aunque sea bien marcada, mi recomendación es ir avanzando paulatinamente para que el dibujo no se contraste demasiado y no nos queden blancos y negros muy marcados, sino que permita la participación de grises intermedios, grises medios, grises claros, ¿cierto? Sin que se genere una imagen demasiado contrastada. Avancemos un poquito. Ahí vamos buscando las zonas donde hay sombras más acentuadas, ¿cierto? Que se van describiendo con un achurado. Ahí podemos ver cómo se está aplicando una segunda capa o tercera capa, pero con mayor presión del lápiz. Ya se está buscando que el trazo sea más intenso y generar que esa zona del objeto se vea más sombría. ¿Ya?
Entonces eso sería más o menos la parte sombría del jarro, la parte que recibe sombra. Avancemos un poquito. Ya, y esa parte del asa del jarro también es una zona bien oscura que tiene harta sombra, entonces también se va marcando y se va achurando. Ya, aquí vamos a seguir avanzando. Y ahí se está poniendo mayor acento en los valores. ¿Ya? Todavía no se ha trabajado la zona clara del objeto, porque si bien es claro, no es blanco, no es igual de claro que el papel, entonces también requiere una capa, aunque sea un tono muy clarito. Ya vamos viendo cómo la parte clara del objeto también está recibiendo un tratamiento, ¿cierto? Un achurado más sutil, más suave, con menos presión. Eh, y ahí vamos viendo cómo se va sumando, de a poco se va sumando mayor intensidad al trazo, para conseguir la diferencia que presenta la fotografía que estamos usando de referencia. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo se va aplicando también ahí Ya. Ahí podemos ver que el objeto ya se describe como un volumen, ¿cierto? Tiene zonas oscuras, zonas medias y zonas claras. Se repasa un poco la construcción del objeto, ¿cierto? Cuando uno va churando hay que ir repasando, se puede corregir, usar la goma para borrar las líneas que sobresalen, ¿ya? Y siempre observar el modelo para no perdernos, ¿ya? Ahí ya se está completando más o menos el dibujo, pero falta un elemento que es una zona del dibujo que tenía unos brillos bien marcados. Entonces esos brillos luego los vamos a llegar a esa parte. Ahí se acentúan un poco más los grises, ¿cierto? Se vea más oscuro. Y ahora hay una parte donde aquí en esta parte con la goma de borrar voy a quitar ciertos trazos para aclarar esa zona. Esa zona en la foto tiene un reflejo blanco bien claro. Entonces, en este caso lo hice quitando con la goma, por sustracción, ¿ya? Para que quede bien marcada esa zona donde hay luz y se diferencia de la zona de los grises claros. ¿Ya? Ahí queda bien marcado. Entonces serían reflejos que tiene el objeto, ¿cierto? Están señalados con ese trazo. ¿Ya? Y luego lo podemos afinar, podemos ir borrando los bordecitos que nos pasamos, podemos ir tratando de que los planos sean ahí, por ejemplo, en esos rincones que estaba muy claro, lo estoy rellenando un poco para que se vea más oscuro, ¿cierto? Que obedezca más a la fotografía que tengo de modelo. Y de esa manera ya vamos completando el ejercicio, ¿cierto? De representar el objeto, el volumen, ¿cierto? No solo su construcción, su forma, sino que también su volumen y cómo incide la luz en el objeto, ¿ya? Representando también eso, representando tanto el color local como el valor local, el valor forma y el valor luz combinados, ¿ya? En este caso, sí, este es un jarro que en el jarro real es un jarro blanco, ¿ya? Entonces yo no lo puedo oscurecer demasiado porque si no se me produciría una confusión. Entonces ya, si yo pongo un achurado muy marcado, el jarro va a dejar de verse como un jarro blanco y se va a ver como un jarro oscuro, como si fuera un jarro gris, etcétera. ¿Ya? Por eso también es lo que veíamos en la presentación anterior, la diferencia o la importancia que hay entre diferenciar el color local de las cosas. Aun cuando trabajemos escalas de grises, lo que hay que tener en cuenta es que para trabajar objetos que son oscuros deberíamos trabajar como por regla con escalas de grises oscuros, ¿ya? Y en el caso de objetos blancos, objetos que son claros, las escalas deberían ser muy claritas, dependiendo claramente de la luz que tengamos, porque si tenemos un objeto
aunque sea claro, pero tiene poca luz, se va a ver oscuro. ¿Ya? Entonces eso es en el fondo, lo que abordábamos en la presentación al comienzo, ¿cierto? Como el color, el valor local, el valor luz y el valor forma siempre están interactuando, ¿ya? Y siempre están presentes los tres. Entonces lo que uno hace ahí es poner énfasis y decidirse por uno. Voy a trabajar por la forma, voy a trabajar por el color local, voy a trabajar por por la forma en que incide la luz, o voy a tratar de combinar y buscar una síntesis entre esos tres tipos de valor tonal que presenta un objeto. ¿Ya? Bueno, y aquí vamos a ver el resultado, ¿cierto? Ahí tenemos una aproximación entre el objeto fotografiado y el objeto representado aplicando técnicas de achurado. ¿Ya? Bueno, eso es lo que les quería transmitir en esta ocasión, ¿cierto? La importancia del uso del achurado y del sombreado en general, ¿cierto? El sombreado, que luego vamos a ver que hay otras maneras de sombrear, por ejemplo, a través del difuminado o del frotado, que lo vamos a ver en los siguientes videos. Pero que en el fondo recoge la misma idea de poder representar el volumen del objeto, ¿cierto? Cómo se manifiesta la luz en el objeto y en futuros ejercicios cómo podemos representar la materialidad del objeto, ¿cierto? Cómo podemos diferenciar entre un objeto de metal, un objeto de vidrio o un objeto opaco, ¿cierto? Cómo podemos abordarlo de distintas maneras. Ya por ahora les dejo esta presentación y motivarlos a que ejerciten y que empiecen a ejercitar la representación, ¿cierto? De los volúmenes a través del achurado. Ya lo pueden hacer, como ya saben, en su cuaderno, en su croquera, pueden trabajar con formatos pequeños como aproximaciones y luego lo pueden hacer en una lámina de una hoja de blog un poco más grande, ¿cierto? Con mayor desarrollo. Eh, bueno, eso, me despido, que estén muy bien, nos estaremos viendo muy pronto. Hasta luego.